No era solo harina y agua, era tiempo, era humo, era amor. En este capítulo te voy a contar cómo se hacía el pan casero el rescoldo en el campo, cómo lo hacía la abuela, con paciencia, con manos curtidas y una fe ciega en que la harina rendía si uno tenía esperanza. Bienvenidos a Historias de Campo, el canal donde recordamos cómo se vivía, cómo se sentía y cómo se hacía en el interior profundo de la Argentina. Hoy arrancamos una historia que huele a leña, a harina tostada y a memoria viva, el pan casero el rescoldo, ese que la abuela amasaba entre mates y silencios, mientras el viento jugaba con la cortina de la cocina. Si esta historia te toca una fibra, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué otras cosas se hacían así, como antes. Me acuerdo como si fuera hoy. La cocina baja, con paredes encaladas, las ollas colgando como recuerdos del techo de caña, y la abuela sentada con su delantal floreado, manos enharinadas y una palangana de zinc sobre la mesa. Era domingo. Siempre domingo. Porque en el campo el pan casero no era de todos los días, era de días especiales, de cuando venía alguien o cuando simplemente el alma necesitaba un poco de hogar. Primero se reza, decía. Y no lo decía por costumbre religiosa. Era porque sabía que hacer pan era algo sagrado. Un acto que unía generaciones, que tenía que hacerse con buena energía. Si estás cruzado, no te sale ni la miga, advertía. La abuela empezaba con un puñado de harina, que siempre parecía poco, pero terminaba alimentando a todo el rancho. Le agregaba sal, una cucharada de grasa tibia, y una taza de agua donde la levadura ya flotaba como una isla viva. El secreto está en no apurarse, me decía, mientras sus dedos curtidos de trabajar la tierra comenzaban a dar vueltas lentas, integrando ingredientes como quien teje una historia con tiempo. El fuego ya estaba encendido en el fogón de atrás. Mi abuelo lo prendía al amanecer, con leña de tala y algo de piquillín seco. Lo dejaba arder lento, hasta que solo quedaran brasas gruesas como puños cerrados. El rescoldo, así se llamaba ese colchón de brasas que se hacía esperar. No era cuestión de apurarlo con viento, ni de meterle carbón moderno. Había que dejarlo ser. Así como al pan. Mientras tanto, yo revolvía la masa, que ya empezaba a tener cuerpo. Ahora la amasás hasta que te duelan los brazos, decía la abuela. Porque si no duele, no alimenta. Y yo le creía. Con mis manos chiquitas empujaba, giraba, golpeaba la masa como si fuera barro de moldear. Ella me miraba de reojo, con orgullo escondido en la comisura de la boca. Después venía el descanso. La masa, cubierta con un repasador bordado, dormía una siesta corta sobre la tabla de madera. Mientras tanto, hacíamos el mate. Y ahí, la abuela se largaba a hablar. Tu bisabuela hacía esto a la luz de la vela, con harina prestada y brasas prestadas del vecino. Era pobre, pero sabía que el pan es símbolo de que uno todavía puede esperar algo bueno. Yo no entendía del todo lo que decía, pero sentía que cada palabra se me metía en la piel. Cuando la masa estaba lista, ella la dividía en bollitos y los aplanaba con la mano. Nada de palo de amasar. La forma tenía que ser la que le daban los dedos, no una herramienta. Los colocaba sobre hojas de parra secas o directo sobre una chapa limpia. Y al rescoldo iban. Ahí empezaba la magia. El aroma no se olvida nunca más. Mezcla de humo, pan, historia y tierra. Mientras se cocinaban, la abuela les hablaba. Vamos, no me fallen. Salgan con ganas. Como si los panés fueran nietos que se iban a alargar a la vida. Y cuando estaban listos, el primero siempre era para el que había amasado. Yo. Me lo daba envuelto en una servilleta y me decía, este lo hiciste vos. Tiene tu alma. Y tenía razón. Ese pan, aunque fuera apenas un bollito, tenía más sabor que cualquier otra cosa que haya probado en mi vida. Porque no era solo pan. Era el campo hablando. Era mi abuela diciendo sin decir. Era el amor hecho rescoldo. Mi abuelo decía que el fuego no se aprende con libros. Se escucha, se respeta, se siente. Él no necesitaba fósforos ni encendedores modernos. Con 2 ramas secas, una chispa y el saber de los viejos,
encendía una llama que parecía venir de otro siglo. Era el encargado del fogón cuando se hacía pan. Y eso era sagrado. Nadie más se metía. Ni la abuela. Si no sabes hacer fuego, no sabes dar vida, decía mientras acomodaba las maderas como si estuviera armando un altar. Primero elegía la leña. Nunca verde. Siempre seca, de árboles que ya habían dado todo. El tala es bueno para el arranque. El piquillín, para el corazón del fuego. Le hablaba a los leños como si fueran caballos antes de una carrera. Yo lo miraba desde atrás, fascinado por ese ritual lento, casi espiritual. Ponía los palos en cruz, como haciendo una camita, y en el centro, papel viejo de diario o alguna hoja seca. Encendía sin apuro. A veces tardaba. Pero no importaba. Nunca se enojaba. El fuego enseña a esperar, me decía. Y si te apurás, te quema mal. Una vez prendido, lo dejaba crecer. Alimentaba de a poco. Nunca de golpe. Era como criar un hijo. El fuego necesitaba atención, pero también libertad. Lo dejaba respirar, crepitar. Lo miraba como si le hablara en un idioma que yo aún no conocía. Y cuando ya era una danza naranja fuerte, con lenguas que lamían el cielo, empezaba a transformar. Primero le ponía más piquillín para que hiciera brasas gruesas. Luego, con una pala de mango largo, iba separando esas brasas en un círculo bajo, como una corona. En el centro quedaba el hueco donde, más tarde, la abuela pondría los panes. Pero no era solo un fuego para cocinar. Era el lugar donde se hablaba de verdad. Donde se compartía el silencio. Donde se contaban historias sin levantar la voz. Me acuerdo de una tarde de viento, cuando el fuego casi se apagó. Yo me asusté. Pensé que no habría pan. Pero el abuelo se agachó, buscó una brasa viva entre las cenizas, la sopló con suavidad, como si fuera un secreto, y volvió a prender todo. Siempre hay una chispa escondida, me dijo. Solo hay que saber buscarla. Esa frase me quedó para siempre. No solo para hacer fuego. Para todo. Mientras él cuidaba el rescoldo, la abuela preparaba la masa. Era una coreografía sin palabras. Él leía el fuego, ella leía la harina. Entre los dos tejían un milagro que solo el campo podía dar. En esa época, no había hornos eléctricos, ni termómetros, ni tiempos exactos. Todo era intuición. Todo era saber transmitido por los años, por los ojos y por el corazón. A veces venían vecinos solo a ver cómo se hacía el pan. No a comer. A mirar. Porque en el fondo, ver nacer un pan del fuego era como ver nacer una parte de uno. Y cuando ya estaba todo listo, la abuela ponía los bollos sobre una chapa vieja, o a veces directo sobre hojas de parra. El abuelo los cubría con brasas, una a una, sin quemarlos, con una precisión que parecía magia. Luego se sentaban en silencio, mate en mano, a esperar. Y ahí venía la parte más difícil, no tocar, no abrir, no curiosear. Lo que crece, necesita intimidad, decía la abuela. Como la gente. Y tenían razón. El pan, como los vínculos, necesita tiempo y calor justo. Ni más, ni menos. Si abrís antes, se cae. Si esperás de más, se quema. Esa tarde, cuando el primer bollito salió del rescoldo, lo abrimos entre los tres. Humeante, suave, con costra dorada y alma tierna. El abuelo lo partió con la mano, no con cuchillo. El pan no se corta. Se comparte. Y me dio un pedazo caliente, con grasa y sal. No había cielo más alto que ese bocado. El pan recién hecho tenía ese algo que no se podía explicar. Era como una ternura caliente entre las manos. No duraba mucho, eso seguro. Apenas salía del rescoldo, se comía. O se regalaba. Pero nunca, nunca se guardaba por más de un día. La abuela decía que el pan era como la alegría, si no la compartís, se pone duro. Ese día que salieron los primeros bollitos, después de tanto calor y espera,
no tardó en sonar el alambre del costado. Era don Alfredo, el vecino, que siempre sabía cuando había pan en casa. No era brujo, pero el humo traía noticias en el campo. El viento del oeste bajaba con olor a corteza dorada y lo llamaba como si fuera parte del ritual. Aparecía con la boina torcida, el saco viejo de lana y una sonrisa medio escondida bajo el bigote. ¿Qué andan amasando por acá, doña? Un pan para el alma, don Alfredo, respondía la abuela sin levantar la vista. Y él ya sabía que había que sentarse. Siempre traía algo, un frasco con miel, un trozo de queso de cabra o una historia que nadie había pedido pero que todos querían escuchar. El abuelo le cebaba un mate y yo iba corriendo a buscar los panes más lindos. No se discutía. Al visitante se le daba lo mejor. Aunque después nosotros comiéramos las puntas más duras o las piezas mal cocidas. Era ley no escrita. La abuela tenía una servilleta especial para eso, blanca, con las iniciales de su madre bordadas. Ahí envolvía el pan tibio y lo dejaba sobre la mesa como quien deja una ofrenda. Don Alfredo lo agarraba con cuidado, como si fuera un tesoro. Lo oría. Lo partía con las manos. Cerraba los ojos. Y decía, esto sí es vivir. Después comíamos. Sin televisión, sin teléfono. Solo con las brasas que aún humeaban cerca y el canto de algún gallo que se creía poeta al atardecer. En la mesa no se hablaba del pan. Se lo comía y se lo respetaba. Como si se supiera que ahí, en ese bollito redondo y humilde, estaban las manos de la abuela, la paciencia del abuelo, el fuego del amanecer y el silencio del campo. Todo junto. Y cuando sobraba uno o dos, ella ya sabía a quién se lo iba a llevar. A la señora Rosa, que vivía sola con sus gatos. A los changuitos del caserío del fondo. A veces incluso a los peones que dormían en la tapera y no pedían nada, pero comían con la mirada cada vez que pasaban. ¿Y por qué no lo guardamos para mañana?, pregunté una vez. Porque mañana es otro pan, mi amor. Hoy hay que compartir el de hoy. Y entendí. En el campo no se acumulaba. Se repartía. Porque todo lo que uno guarda se enfría. Y el pan frío no alimenta igual. Había algo de justicia en ese gesto. Algo de dignidad rural. No era caridad, no era limosna. Era compartir porque sí, porque era lo correcto. Porque nadie merecía pasar hambre si había harina en la mesa. A veces el abuelo, sin decir palabra, metía 2 panes en una bolsita de arpillera, se subía al caballo y desaparecía por el callejón. Nadie preguntaba dónde iba. Pero cuando volvía, la bolsita venía vacía y su cara un poco más contenta. ¿Se lo llevó a los de la chacra?, preguntaba la abuela. Puede ser. O capaz que fue el viento que me lo sacó del lomo, decía él, sonriendo con picardía. Y así crecí, viendo cómo un pedazo de pan podía ser más que comida. Podía ser abrazo, visita, noticia, medicina. A veces, salvación. Una tarde, vino una chica joven. Casi no hablaba. Caminaba con la cabeza baja y un bolsito colgado al hombro. Tocó la puerta con la punta de los dedos. La abuela la reconoció al instante. Era hija de una prima, que andaba mal. Le puso una taza de té con yuyo y 2 panes. Le acarició el pelo sin decir nada. Cuando la chica se fue, yo le pregunté por qué no le dio más. La tristeza no se cura con cantidad, se alivia con calor, me dijo. Y sí. El pan de la abuela no llenaba el estómago. Llenaba el alma. Algunos domingos hacían pan aunque no hubiera visita. Porque, decía el abuelo, a veces el que necesita no avisa, pero llega igual. Y era cierto. Una vez vino un hombre que nadie conocía. Ropa rota, ojos perdidos. Golpeó con vergüenza. La abuela no preguntó nada. Le puso un pan en la mano y una frase en el corazón: no estás solo, paisano. El tipo se fue con las lágrimas escondidas bajo el sombrero. Pero antes de doblar la esquina, se dio vuelta, levantó el pan como quien levanta una bandera, y siguió su camino. Y yo, en ese momento,
supe que el pan de nuestra casa no era solo comida. Era señal. Era faro. Era consuelo. La masa no solo leudaba con levadura. Leudaba también con lo que uno tenía adentro. Eso decía la abuela cuando algo andaba torcido. Si amás con bronca, el pan sale duro, murmuraba mientras amasaba. Y uno no sabía si hablaba del pan o de la vida. O de las dos cosas juntas. Ese día lo entendí. Era invierno. Uno de esos inviernos que duelen los huesos. La helada pintaba de blanco las hojas del paraíso y el aliento salía como humo de locomotora. Adentro, el horno era el fuego. El fuego era abrigo. Y el pan, como siempre, era promesa. Pero esa mañana amaneció tensa. La abuela no dijo buenos días, como solía. El abuelo tomó el mate sin mirarla. Entre ellos flotaba algo espeso, invisible. Algo que uno, de chico, no entendía del todo, pero que sabía que estaba. Ella amasó como siempre, pero con más fuerza. Golpeaba la masa contra la mesa con una energía distinta. Él preparó las brasas con un silencio cargado. Nadie hablaba. Solo se oía el crujido de la leña y el sonido del cuchillo contra la tabla. Yo no me animé a preguntar. Me fui al fondo, a mirar cómo se inflaban los panes que la abuela había dejado reposar bajo el repasador. Había uno que era más grande. Lo había hecho distinto. Tenía forma de corazón, aunque ella nunca lo admitiría. A media mañana, el abuelo rompió el silencio. Dijo que iba a revisar el alambrado del potrero. Pero no era cierto. Lo supe porque dejó el mate a medio tomar. Y en esta casa, eso era casi una confesión. La abuela lo miró irse por la ventana. No dijo nada. Pero siguió amasando. Yo me quedé con ella. Le pregunté si el pan saldría igual ese día. Hoy va a salir distinto, dijo sin levantar la vista. Pero va a sanar. No entendí del todo, pero me quedé ahí. Mirándola. Acompañando con mis ojos sus manos que daban vueltas, que cerraban los bordes, que hacían el último repulgue como quien quiere cerrar una herida. Cuando el pan estuvo listo, ella misma lo llevó al rescoldo. El abuelo aún no volvía. Ella lo cubrió con las brasas y se quedó sentada, sola, mirando el humo. Pasó el tiempo. Largo. Silencioso. Yo me había dormido un rato. Cuando me desperté, vi que ella estaba parada frente al alambre del costado. Del otro lado, venía el abuelo. Lento. Con la cabeza baja. Cuando se acercó, ella le alcanzó el pan que había sacado del rescoldo. Era el más grande. El de forma rara. El que había hecho en silencio, sin palabras, con manos que querían decir algo que la boca no podía. Él lo agarró. Lo miró. No dijo nada. Pero se sentó a su lado. Y entre los dos, sin hablar, partieron ese pan al medio. Y comieron. Ahí entendí lo que ella me había querido decir. Ese día, el pan sabía distinto. No a grasa. No a sal. Sabía a perdón. A reconciliación. Después, como si nada, volvieron a sus tareas. Él se puso a pelar unos choclos. Ella a barrer la galería. Yo me quedé mirando las migas en el suelo. Eran pocas. Pero me parecían sagradas. Porque venían de un pan que no estaba hecho con ingredientes comunes. Estaba hecho con orgullo vencido, con amor terco, con memoria de lo que vale más que tener razón. Ese fue el día que descubrí que, en el campo, el pan no solo alimentaba. También curaba. También hablaba cuando uno no podía. Y desde entonces, cada vez que huelo pan caliente, me acuerdo de eso. De cómo un bollito humeante puede decir lo que el corazón no se anima. Y de cómo, a veces, los silencios más largos terminan con un pedazo de pan partido a la mitad. En la casa del campo, el aroma del pan al rescoldo era un llamado, una señal que atravesaba el viento y hacía volver a todos. No importaba cuán lejos hubieran ido o cuánto frío hiciera,
ese olor era un puente invisible que conectaba a cada uno con sus raíces. Recuerdo una tarde de otoño, cuando la abuela comenzó a preparar la masa y el abuelo encendió el fogón con esa paciencia infinita que solo ellos tenían. El aire estaba fresco, mezclado con el aroma a tierra mojada y hojas secas. Pero el que más dominaba era el olor del pan que comenzaba a cocinarse. Ese olor no solo anunciaba la comida, también traía recuerdos. El de la infancia, de los juegos en el patio, de las voces de los hermanos, de la risa de la madre que ya no estaba. Era una invitación silenciosa a sentarse alrededor de la mesa y sentir que, a pesar de las ausencias, la familia seguía ahí, intacta. Algunos vecinos, que aún no habían terminado sus tareas, empezaban a aparecer. No porque hubieran escuchado una campana o una llamada, sino porque el olor del pan los guiaba como una brújula. Se acercaban con pasos lentos y sonrisas cansadas, deseando compartir ese momento de simpleza y calidez. La abuela, como siempre, recibía a todos con una sonrisa dulce y un gesto de bienvenida. Nunca faltaba un plato extra, un mantel para sumar otra silla y un poco más de mate. Esa generosidad no era por obligación, sino porque entendían que el pan era más que alimento, era unión. Y mientras la masa se doraba, las historias comenzaban a fluir. Se recordaban épocas de sequía, lluvias que inundaban el campo, cosechas escasas y festejos grandes. La cocina se transformaba en un espacio sagrado donde el tiempo se doblaba y el pasado se hacía presente. Yo, chiquito entonces, miraba todo con ojos grandes y el corazón lleno. Sabía que no era solo pan lo que comíamos. Era historia, era cultura, era identidad. Cuando el abuelo finalmente levantaba el rescoldo y mostraba el pan listo, el silencio se hacía respetuoso. Cada uno tomaba su pedazo con cuidado, como si fuera la pieza más preciada de un tesoro. Ese día aprendí que no hay olor más poderoso que el que hace volver a casa, que rompe distancias y acorta ausencias. Y que en ese aroma sencillo está la fuerza que sostiene a las familias del campo, a las tradiciones y a la memoria que nunca muere. La enseñanza en el campo no estaba en los libros ni en las escuelas, sino en las manos. En las manos del abuelo que amasaban la masa con fuerza y ternura al mismo tiempo. En las manos de la abuela que sentía la temperatura del rescoldo sin necesitar termómetro. En las manos pequeñas que aprendían a compartir el pan, a cuidar el fuego y a respetar la tradición. Recuerdo bien cuando, siendo niño, quise ayudar. No entendía mucho, pero sentía esa urgencia de participar, de ser parte. El abuelo me miraba con paciencia y me decía, primero mirá, después hacé. Me sentaba al lado suyo y veía cómo esas manos expertas se movían con ritmo, casi música. Como la harina se transformaba en masa, como el rescoldo caliente recibía los bollos y como el fuego crepitaba como un compañero fiel. A veces me dejaba tocar la masa, sentir su textura pegajosa, su aroma dulce y agrio al mismo tiempo. Me enseñaba que la masa era viva, que necesitaba respeto y cariño para crecer. La masa es como la gente, necesita cuidado para ser buena, me repetía. La paciencia era la clave. No había lugar para la prisa en ese ritual. Cada movimiento, cada pausa, cada mirada tenía su tiempo justo. Si algo fallaba, no se desesperaba. El campo enseña a esperar y a volver a intentar, decía con voz grave. Cuando llegó el momento de poner los panes al rescoldo, me enseñó a hacerlo con cuidado, sin apurar ni tirar las brasas. Cada pan tiene su lugar, como cada persona en la familia, me decía. Y yo, con manos temblorosas, aprendí a cubrir el pan con brasas sin quemarlo, a sentir el calor justo que necesitaba para crecer y dorarse. Esa lección quedó marcada en mí para siempre. Porque en ese aprendizaje, entendí que las cosas que valen la pena se hacen con dedicación, con respeto y con amor. Que la tradición no es solo repetir, sino sentir y transmitir. Hoy, cuando hago pan en mi casa, cierro los ojos y recuerdo esas manos que me enseñaron más que a cocinar, me enseñaron a vivir. En el campo, el pan no se hacía solo en la cocina ni al calor del rescoldo. Todo comenzaba mucho antes, en el molino del pueblo. Allí donde el sonido constante de las piedras moliendo el trigo era parte del paisaje, del día a día y de la memoria colectiva.
Recuerdo que el abuelo solía llevar la bolsa de trigo temprano, antes de que el sol calentara demasiado. Caminábamos despacio, por el camino de tierra polvoriento, saludando a los vecinos y observando cómo la naturaleza cambiaba con las estaciones. El molino era un lugar de encuentro. Allí se juntaban no solo para moler, sino para hablar, intercambiar noticias, compartir risas y penas. El aire estaba impregnado de ese olor a trigo fresco, a harina recién molida y a trabajo honesto. El molinero, un hombre con manos fuertes y rostro curtido por el sol, sabía de la importancia de su trabajo. Molía el trigo con paciencia y esmero, cuidando que la harina quedara fina, sin quemarla ni pasarla demasiado rápido por las piedras. A veces, el abuelo se quedaba charlando con él un rato más, hablando de la cosecha, del tiempo, de la vida. Yo escuchaba con atención, aprendiendo que el pan era fruto de un largo camino que empezaba mucho antes de llegar a la cocina. La harina que traíamos era diferente a la que vendían en los supermercados de la ciudad. Tenía olor, textura y un sabor que se percibía aún en el pan terminado. Era harina con historia. De regreso a casa, la abuela ya esperaba, lista para transformar esa harina en masa viva. La cocina se llenaba de actividad, se pesaba, se mezclaba, se amasaba con manos expertas. La mezcla de ingredientes era simple pero perfecta: harina, agua, sal y el fermento que hacía que la masa respirara. El trabajo en equipo era silencioso pero armonioso. Mientras la masa crecía, el abuelo preparaba el rescoldo, y yo ayudaba a recoger ramas secas y alimentar el fuego. Era un aprendizaje constante. Cada paso, desde el trigo hasta el pan, tenía su tiempo y su ritmo. Nada se apuraba ni se desperdiciaba. Ese día, mientras observaba todo el proceso, entendí que el pan era más que alimento. Era un símbolo de trabajo, paciencia, comunidad y amor. Era la conexión entre la tierra, el hombre y la tradición. Y cuando finalmente ese pan salió del rescoldo, caliente y dorado, sabía que llevaba en cada mordida siglos de historias y manos que se habían esforzado para que pudiéramos seguir adelante. El tiempo pasa y con él llegan los cambios. Pero en el campo, aunque todo evolucione, hay algo que permanece firme: la tradición del pan al rescoldo, ese ritual que conecta generaciones. Recuerdo cuando los chicos del pueblo comenzaron a irse a estudiar a la ciudad. A algunos los vi partir con maletas llenas de sueños, pero también con la nostalgia del sabor del pan de casa. Y la abuela, con su sabiduría, decía que mientras ellos recuerden ese olor y ese sabor, el campo nunca se irá de ellos. Los nietos llegaban en vacaciones, con la energía inquieta de la juventud, pero al poner un pie en la cocina, algo cambiaba. El respeto por el fuego, la masa y el rescoldo era inmediato. Quería enseñarles a amar lo mismo que ella había aprendido de su madre y su abuela. En esas tardes largas, se contaban historias alrededor del fogón. Anécdotas de cuando el abuelo era joven, de los tiempos difíciles, de las fiestas en el pueblo y de los pequeños milagros cotidianos. Los chicos escuchaban atentos, a veces con dudas, otras con asombro. El pan seguía siendo el centro, la excusa perfecta para reunirnos y transmitir valores que van más allá de las palabras. Sin embargo, no todo era sencillo. Algunos de los jóvenes preferían la rapidez de las panaderías, la comodidad de lo moderno. La abuela entendía, pero nunca dejó de insistir en que el pan al rescoldo era un legado, un puente entre el pasado y el futuro. Para mantener viva esa tradición, comenzó a enseñar a los chicos con paciencia. Les mostraba cada paso, desde la preparación de la masa hasta el cuidado del rescoldo. Y aunque al principio algunos se quejaban de que era mucho trabajo, poco a poco fueron comprendiendo que ese esfuerzo tenía un sabor distinto. Con cada pan horneado, con cada charla alrededor del fuego, las raíces se afianzaban un poco más. Porque el pan no era solo alimento, era identidad, era memoria, era historia en movimiento. Y así, mientras las generaciones nuevas crecían, el aroma del pan al rescoldo seguía marcando el ritmo de la vida en el campo. Hay cosas que uno no puede dejar atrás, aunque se vaya lejos. El campo, con su calma profunda y su ritmo pausado, se queda en el alma de quien lo vive. Y el pan al rescoldo, con su aroma y sabor, es una de esas marcas imborrables. Recuerdo cuando me tocó salir,
buscar trabajo en la ciudad, vivir la vorágine de edificios, coches y luces que no se apagan. Extrañaba muchas cosas, pero había algo que me dolía más: el olor del pan que se hacía en casa, el calor del rescoldo, el sonido de las brasas. En un departamento pequeño, con cocina a gas y sin jardín, intenté replicar aquella magia. Compraba harina especial, fermentos, y trataba de preparar la masa con el mismo amor que me enseñaron. Pero algo faltaba. No era solo la técnica, no era solo la receta. Era el tiempo, el silencio, la paciencia, la presencia de la abuela y el abuelo, el viento que entra por la ventana, el mate compartido mientras el pan crece. Me di cuenta que el pan no es solo alimento. Es historia, memoria, hogar. Y que esa conexión se pierde si falta el alma del campo. Por eso, cada vez que puedo, vuelvo. Al menos una vez al año, camino el sendero que lleva al molino, siento el sol sobre la cara y escucho el crujir de la leña. Y allí, rodeado de humo y risas, vuelvo a encontrarme. A reencontrarme con lo que soy. El pan al rescoldo es más que una tradición. Es una manera de ser, un pacto silencioso con la tierra y con los que nos precedieron. Y cuando lo comparto con mis hijos, con mis amigos, siento que ese legado sigue vivo, que el campo sigue latiendo en cada bocado. Porque no importa dónde estemos, el campo siempre vuelve a casa. Han pasado los años, pero la cocina de la abuela sigue siendo el corazón de la casa. Las brasas del rescoldo siguen encendidas, y el pan sigue saliendo dorado, tierno y lleno de memoria. Hoy, cuando veo a mis hijos amasar, recuerdo cada momento vivido junto a mis abuelos. Veo en sus ojos la misma curiosidad, el mismo respeto y la misma magia que yo sentí de chico. El pan al rescoldo no es solo una receta, es un legado que nos une, que atraviesa el tiempo y las distancias. Es la historia que compartimos en cada comida, la que pasa de mano en mano, de boca en boca. Saber que ellos continuarán este ritual me llena de esperanza. Porque así, la tradición no muere. Sigue viva, fuerte y vibrante. Y sé que cuando algún día ellos también estén lejos, en la ciudad o en otro lugar, el olor del pan al rescoldo les traerá el recuerdo de esta casa, de este campo, de esta familia. Un olor que dice más que 1000 palabras. Un sabor que habla de amor, de paciencia y de raíces. Así, con cada pan que se hace al rescoldo, seguimos escribiendo nuestra historia. Una historia de trabajo, de amor y de pertenencia. Una historia que, como el fuego del rescoldo, nunca se apaga. Si esta historia te llevó a algún lugar querido, a algún recuerdo de pan calentito y manos con harina, te invito a que le des me gusta, te suscribas y actives la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia que recién empieza. Cada semana vamos a revivir cómo se hacían las cosas en el campo, como antes.